Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Bravo Pereira, profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Quiero agradecer a los organizadores de este evento la posibilidad que me han dado de poder participar en él y poder tratar este tema, Biblia y salvación de los no cristianos, status questionis. Bueno, pues dado que tenemos poco tiempo, vamos a entrar directamente en el tema y les propongo en estos momentos el esquema que he preparado para ustedes. Son 5 puntos. El primero, el cambio de perspectiva teológica y magisterial. El segundo, los paganos en los sinópticos, una mirada general. El tercero son las condiciones para la salvación en los sinópticos. El rey escatológico y la salvación de los misericordiosos. Y finalmente, encontrarse con el misterio, reconocerlo en Jesús de Nazaret. Entonces partimos con el status questionis. Entre los teólogos del pluralismo religioso, Jacques Dupuy parece ser uno de los pocos que toma en serio el Nuevo Testamento como fuente para la comprensión del cristianismo y su relación con las religiones no cristianas. Otros teólogos hacen referencia ciertamente a los textos de la Sagrada Escritura, pero las más de las veces al modo de locus probantis, más que como anima theologiae o anima theologia. Paradójicamente no se encuentran muchas monografías que analicen sistemáticamente la visión bíblica de las religiones. Aquí les estoy dejando alguna bibliografía. El volumen de referencia de muchos teólogos es el de Giovanni Odasso, Bibbia, Religioni, Prospettive Bibliche per la Teologia delle Religioni, e uno anterior, el de Joachim Jeremías, Jesús prometido a las naciones. Estos son los libros más de referencia. Les he dejado algo de bibliografía, pero tenemos que reconocer que los teólogos del pluralismo religioso, dado que tienen que reinterpretar y decontextualizar los textos sagrados, al final pues como que no se queda con mucho, no, el Evangelio no es muy amable con los teólogos del pluralismo religioso. Más bien los teólogos del pluralismo religioso no les gusta mucho profundizar en la Sagrada Escritura. Ante este aparente vacío teológico, yo mismo intenté ofrecer un punto de vista en un volumen que publiqué al inicio de este año. Aquí les dejo la referencia: Equipo salvarsi cristiani e pagani di fronte a Cristo, unico Salvatore. No es un libro muy corposo, se puede pedir por Amazon, es bastante sencillo. Y precisamente responde a este vacío. Yo me di cuenta que era necesario volver a los textos, pero desde un cambio de perspectiva. Y este es el primer tema que quiero afrontar con ustedes. Ya la perspectiva con la que tenemos que acercarnos a los textos sagrados es la perspectiva del magisterio del siglo XX. Creo que el fenómeno más relevante para comprender la teología de las religiones es el cambio de perspectiva, lo que acabo de decir, en el estudio de las religiones. Con el método de inmanencia, la apologética clásica, la apologética católica, pasó de la consideración de la doctrina, si el cristianismo es la verdad, las religiones son falsas, esta es la dinámica, se pasa a la consideración de la experiencia religiosa en cuanto tal. En este cambio de punto de vista se puede apreciar claramente la evolución del magisterio. Y quisiera ofrecerles, ustedes lo tienen aquí en la presentación, un texto de Juan Pablo II en la Redemptoris Missio. Juan Pablo II es el papa que más ha aportado a la teología del diálogo interreligioso, a la teología de las religiones. Dice el papa en el número 28 de esta encíclica: la presencia y la actividad del Espíritu no afectan únicamente a los individuos, sino también a las sociedades, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones. No olvidemos que la doctrina, a partir del Concilio de Trento, con el descubrimiento de América, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Bellarmino, etc., pues se centraban sobre la fe implícita, se centraban sobre el individuo con ignorancia invencible. Aquí estamos en un paso más adelante. Se está refiriendo a los pueblos, a las culturas, a las religiones.
Y continúa Papa Juan Pablo II. En efecto, el espíritu se halla en el origen de los nobles ideales y de las iniciativas de bien de la humanidad en camino. Con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra. Cristo resucitado obra ya por la virtud de su espíritu en el corazón del hombre, no sólo despertando el anhelo del siglo futuro, sino también, por eso mismo, alentando, purificando y corroborando los generosos propósitos con que la familia humana intenta hacer más llevadera su vida y someter la tierra a este fin. Es también el Espíritu quien esparce las semillas de la palabra presentes en los ritos y culturas y los prepara para su madurez en Cristo. Hasta aquí la cita de Papa Juan Pablo II. Esta perspectiva positiva contrasta con el Sitting Leben, como acabamos de decir, de los textos sagrados. De hecho, la perspectiva que surge de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento es más bien negativa. Dios habría escogido un pueblo de en medio de los paganos, habría establecido una única alianza con ellos, con un único templo, una única religión verdadera. Los dioses de los pueblos son falsos, impotentes imágenes de bueyes que comen hierba. Dii gentium sunt demonia. Los dioses de los pueblos son demonios. En el Nuevo Testamento la cosa no cambia, lo sabemos. Más aún, se acentúa a causa del universalismo cristiano que brota de los mismísimos orígenes del cristianismo. La Iglesia, desde esta perspectiva, oscila entre ir al mundo entero, bautizada a todos los hombres, que no creyere se condenará, y el no hay otro nombre en el cielo en el que podamos ser salvados, como dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Y San Pablo lo dice claramente en la carta de los Corintios. Sabemos que en el mundo real un ídolo no es nada y que Dios no hay más que uno. Ahora bien, esta visión negativa, podemos decirlo así, tenemos que confrontarla con otros textos. Es verdad que el contexto en el que se escribieron los evangelios es muy diverso que el de ahora, sobre todo en relación con la percepción que la Iglesia ha madurado en los últimos siglos a propósito del valor de la preparación del Evangelio, la preparatio evangélica de las tradiciones religiosas. La visión de las religiones ha pasado en el siglo XX de la consideración de la veritas religionis al significado del sentimiento religioso. Entonces, aquí les presento dos textos que son clásicos en la teología del diálogo interreligioso. Uno, clásico, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces Dios a esa voluntad ofrece una serie de medios para que todo hombre pueda entrar en contacto con el misterio de Cristo, que es la fuente de nuestra salvación. Otro texto que nos puede ayudar es la de Gaudium et Spes número 22. Ahí está hablando de la conformación con el misterio de Cristo de cada cristiano. Y luego concluye, esto, la conformación con el misterio de Cristo, vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, aquí hay una especie de silogismo. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, divina. En consecuencia, aquí llegamos a la conclusión, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos los hombres la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocian a este misterio pascual. Entonces, lo que yo les propongo, lo que yo he propuesto en mi libro es preguntarnos si es posible releer las páginas del Nuevo Testamento en su contexto con los ojos del magisterio reciente en materia de religión y de religiosidad. Entramos en el segundo tema. Esto lo desarrollo mucho más ampliamente en mi libro, pero aquí quiero simplemente ofrecerles una mirada general. No obstante Jesús haya circunscrito su misión al territorio y al pueblo judío y haya mostrado tan poco interés por los paganos, encontramos, sin embargo, en los evangelios indicios no solo de la universalización del mensaje,
esta universalización que los discípulos van a entender con dificultad. Apenas San Pedro lo va a entender en la casa de Cornelio, y San Pablo todavía parece que cree que pueden existir dos iglesias separadas, una de judíos y una de gentiles, y no un único pueblo. Es un tema bastante complejo en San Pablo, sino también de esta apertura clara a los no judíos. Si cambiamos la perspectiva, nos damos cuenta de que si bien en los evangelios existe una crítica de la religión tradicional, incluida la religión de Israel, el formalismo judío, su autojustificación, sí existe una visión positiva de la experiencia religiosa en cuanto tal. Esto vale para todo el Nuevo Testamento, pero ahora nos estamos centrando en los sinópticos. Esto hasta el punto de que los gentiles en el evangelio se han convertido en modelos, me he retrasado con la presentación, en modelos de virtudes, o bien asumen actitudes religiosas más profundas que las de los mismos judíos. Aunque los datos son escasos, es posible entrever cómo todos los paganos que se acercan a Jesús y luego a los discípulos son movidos por un profundo sentido religioso. Aun cuando San Pablo hable de la idolatría, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que los paganos con los que entra en contacto San Pablo son paganos que ya estaban acercándose a la religiosidad judía, que querían vivir una espiritualidad más profunda, y eso lo encontraron entre los judíos. Ahora bien, este sentimiento religioso, ¿cómo se manifiesta en el Nuevo Testamento? Tenemos aquí un elenco que les he puesto, que en mi libro yo analizo, ¿no? La búsqueda espiritual de los magos. Los magos son paganos que, siguiendo la religión caldea o la religión de origen, llegan hasta Jesús. La fe y la humildad de un centurión romano sin par en Israel. No he encontrado tanta fe como en este pagano, no la he encontrado en Israel. La gratitud del leproso samaritano. No eran 10 los que habían sido sanados, solo este extranjero ha venido a agradecer. La mujer cananea y su grande fe. El endemoniado gadareno y su deseo de ser discípulo de Jesús, y el hecho de convertirse en apóstol pagano en medio de los paganos. La caridad del samaritano, superior a la del levita y a la del sacerdote. En los Hechos de los Apóstoles vemos aparecer más paganos, muchos de ellos ya, como decía, atraídos por los judíos de la diáspora, que en palabras de Jean Danielou eran animados de un fuerte espíritu misionero. Aunque en los evangelios se ve que la iniciativa con respecto a los gentiles nunca viene directamente de Jesús, podemos atribuir a esta iniciativa las palabras del Señor mismo. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y tenemos que confesar que no es mera curiosidad, no es tampoco la necesidad la causa de la salvación, sino que vemos cómo ya hay una acción del Espíritu que lleva a los hombres hacia Cristo, que es, digamos, el itinerario de todo hombre que viene a este mundo. Desconocimiento de Cristo, sentimiento profundo de la acción del Espíritu Santo en su corazón que lo lleva a la plenitud en Cristo. Una fe sobrenatural estaba ya actuando en sus corazones. El escaso interés por los paganos se refleja también en la falta de datos respecto a la nueva vida de estos paganos o samaritanos con respecto a la pertenencia a la iglesia. Los magos se regresan por otro camino, la mujer cananea se queda con su hija, el centurión con su siervo, el gadareno se dedica al apostolado entre los gentiles. En los Hechos de los Apóstoles vemos la escena del eunuco de la reina Candace, el primo bautizado pagano, que se regresa a su tierra feliz. Se podría pensar que los paganos, después del encuentro con Jesús, después de haber recibido el bautismo en el caso del eunuco, pues siguen su camino, no pertenecen visiblemente a la iglesia, siguen algunos paganos. Permanecieron tales, no participaron en la iglesia, solo la devoción popular les ha dado una historia. Esta praxis de Jesús refleja la actitud de los primeros cristianos en medio de un universo de gentiles. El mensaje es universal.
Este mensaje se concentra en Jesús, Hijo de Dios, nacido de mujer, que con su redención nos abre las puertas del cielo. Ahora bien, a esta proclamación del Evangelio no sigue un proselitismo invasivo o violento, como ocurrirá en el futuro. Cuando, por ejemplo, San Pablo se encuentra con el rey Agripa y su corte, se entabla un simpático diálogo fundado en el respeto mutuo y no en el proselitismo para la conversión a toda costa. ¿Qué más quisiera que todos ustedes creyeran lo que yo creo, pero sin estas cadenas? Es lo que decía San Pablo. Pero no hay un enojo, un encono o un proselitismo invasivo, tampoco con las comunidades paganas. Tenemos que dar ejemplo en medio de los paganos, esto lo dice San Pablo, pero no significa esto un ansia por convertirse. Hay otro camino. No digo que no exista el deseo de convertir, ese celo que tiene San Pablo que lo lleva a extenderse por toda Europa, pero sabemos que Dios actúa secretamente en el corazón del hombre. Entramos en el siguiente tema, las condiciones para la salvación en los sinópticos, porque de esto determinará también nuestra preocupación por la misión. La salvación está en la aceptación existencial y en la participación en el reino que Cristo ha venido a instituir. Cristo es la levadura que transforma los deseos profundos de liberación en salvación efectiva. Entonces, si Cristo es la piedra sobre la que se construye toda la redención, nos podemos preguntar, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Y aquí nos sirve la escena del joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta es clara y es recurrente en el magisterio de Jesús. Observa los mandamientos. Ahora bien, los mandamientos en la boca de Jesús se resumen en amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo se ha de entender a la luz de la parábola del buen samaritano. Sabemos además que no se puede decir que se ama a Dios si no se ama al prójimo. Esto nos lo enseña el apóstol Santiago, el escritor de la carta de Santiago. En todo caso, a la pregunta por la salvación, Jesús responde, observa los mandamientos. Ahora bien, el joven rico no queda satisfecho con la respuesta. Él ha observado los mandamientos desde su juventud y podemos pensar que era sincero porque Jesús dice en el Evangelio que lo amó. No se comportó con él como con la hipocresía de los fariseos. Se ve que era una persona buena. ¿Qué es lo que falta entonces? Es aquí donde Jesús cambia la pregunta, que ya no es por la salvación, sino por la perfección. Le dice, deja todo y sígueme. Sabemos muy bien que la perfección y la salvación no son la misma cosa, aun cuando están relacionadas. Mateo utiliza solamente 2 veces la referencia a la perfección, con el joven rico y a propósito del amor hacia todos, donde se nos invita a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Se refiere, por lo tanto, a la perfección de la caridad. Allí es donde tenemos que aspirar a la perfección. A la luz de los demás textos paralelos, podemos concluir que en la mente de Jesús hay 2 niveles, 2 caminos, una vía para la salvación y una vía para la perfección. Una cosa te falta, no mira tanto a la salvación, sino a la perfección. Porque la salvación, si le hacemos caso a lo que acaba de decir Jesús, se encuentra en la observancia de los mandamientos, en el mandamiento en particular, el mandamiento de la caridad. Para la perfección hay que dejarlo todo, vender todo y seguir a Jesús. La vida religiosa encuentra aquí un fundamento sólido para su existencia. Ahora bien, en el mismo texto encontramos lo que podría ser una inmediata desmentida de las palabras de Jesús. Hemos dicho con Jesús que para la salvación es necesario observar los mandamientos. Cuando el joven se va triste, Jesús dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos
el que está apegado a Mamona. Pero no importa cuán rico sea el hombre, el problema aquí es el apego. Y los discípulos entienden que Jesús no se está refiriendo solo a una categoría de hombres, sino a todos. Por eso dicen, entonces, ¿quién puede salvarse? Que es la pregunta de mi libro, ¿no? ¿Quién puede salvarse? Ellos han entendido que la sentencia de Jesús no vale solo para el joven rico que se va triste, sino también vale para ellos. Todos los hombres sufrimos el apego a las cosas de este mundo. Todos los hombres estamos esclavizados por el pecado. Y ahí la respuesta de Jesús. La salvación es imposible para los hombres, solo Dios puede salvar. El texto que acabamos de ver del joven rico nos deja bastante perplejos, porque ¿es necesario o no es necesario la observancia de los mandamientos? O más bien, ¿es suficiente observar los mandamientos para la salvación o no? ¿Se puede salvar mediante el cumplimiento de los mandamientos o no? La respuesta más clara nos viene no de este evangelio, sino nos viene de San Pablo. San Pablo en la carta a los Romanos, tendríamos que leer toda la carta, yo la analizo en mi libro, para descubrir cómo Jesucristo es aquel uno que salva a muchos. Cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es el uno que salva a los muchos. La causa eficiente de la salvación no es la observancia de los mandamientos, es el misterio pascual del Hijo de Dios encarnado. Entonces hay una relación, entonces podemos decir, entre un corazón misericordioso, un corazón que vive los mandamientos, los dos mandamientos fundamentales, y la salvación de Cristo que toca a ese hombre. Estos dos polos, necesidad absoluta de Cristo que salva, observancia de los mandamientos, en particular de la caridad, son fundamentales para poder entender cómo se salvan aquellos que no entran en contacto con Cristo. Vamos a dar un paso más. El Rey escatológico y la salvación de los misericordiosos. Mateo 25 puede ayudarnos a unir ambos extremos de la contradicción. La condición para la salvación última, tenemos que decir, no es la mera pertenencia. No es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios, como dice Jesús. Esta voluntad se concretiza en el doble mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo. Por este motivo, cuando el Rey escatológico se sienta en su trono para juzgar, separará a las ovejas de los cabritos. Sand, uno de los autores en los que me he basado para esta reflexión, afirma que ante este juez universal pasarán todas las gentes, pasadas, presentes y futuras, paganos, hebreos y cristianos. Todos van a ser juzgados sin distinción. Cristianos podrían ser condenados y paganos podrían ser salvados. Esto corresponde un poquito a la visión de San Agustín. No todos los que están dentro de la iglesia pertenecen a la iglesia y no todos los que están fuera de la iglesia están realmente fuera. Hay un misterio. Ese misterio lo podemos ver y lo analizo también en mi libro en las dos parábolas, la de la pesca, de la pesca escatológica y la del trigo y la cizaña. No logramos saber quién es trigo y quién es cizaña hasta el final de los tiempos. Bien, esta separación, insisto, no es en base a la pertenencia religiosa, sino en base a la caridad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y en la cárcel y viniste a verme. Las obras de misericordia corporales y espirituales son el manual del que vamos a ser examinados al final de la vida. Lo paradójico de la escena es que ni los justos ni los condenados reconocieron que cada vez que obraban con misericordia, lo hacían a Jesús. Joachim Jeremías pone en evidencia la sorpresa y el espanto en los oyentes de Jesús. Estos esperaban a un Mesías, los judíos esperaban a un Mesías que ejecutara la venganza de Dios contra los gentiles que oprimían a Israel. Por el contrario, Jesús ha destruido el muro de separación entre judíos y gentiles. Los benditos del Padre son también los paganos
que abren su corazón a la misericordia. Aquí tienen el texto de Joachim Jeremías al final de la presentación. Estas palabras de Mateo 25:34 incluyen no solo a los gentiles que han acogido a Jesús y han creído en Él, nosotros, sino también a los que se arrepentirán ante la escucha del profeta Jonás, aquellos que irán a escuchar la sabiduría de Dios, como la reina de Sábada que fue a escuchar a Salomón, los que se mostraron misericordiosos ante el Mesías escondido y no reconocido, encontrado bajo los andrajos del pobre y del sufriente. Otro paso más en nuestra reflexión, y este es el último capítulo que quería desarrollar con ustedes. Termino esta breve relación con uno de los problemas fundamentales de la teología de las religiones. Benedicto XVI, tienen el texto ahí, afirma en Deus Caritas Est que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una grande idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. La salvación universal descubre su causa primera en el encuentro con el misterio pascual. Dominus Jesus, tienen el texto también aquí, dice: debe ser por tanto firmemente creída como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios uno y trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Esto significa que solo hay salvación en el encuentro personal, vivificante con el misterio pascual. Ahora bien, si es verdad, y la tradición de la Iglesia lo enseña, que es posible encontrar la salvación fuera de los confines visibles de la Iglesia, y si es verdad que esta salvación se da en el encuentro vivo y personal con Jesucristo, con el misterio pascual, grande problema, quienes nunca han podido entrar en contacto vital con el Evangelio, ¿cómo se salvan? Este encuentro no puede ser puramente circunstancial o externo. Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, en el Concilio de Trento dijeron que la proclamación del Evangelio no era suficiente en sí misma, sino entraba desde dentro. O sea, yo podría ser un pagano convencido de mi religión, escuchar tu palabra, pero que esa palabra quede en el exterior. No tiene que penetrar al interior para poder aceptarla. Ahora, a la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, podemos abrir un camino de reflexión en dos etapas. La primera nos da la lectura del Nuevo Testamento en su globalidad, que nuevamente he intentado hacer en este libro, a la luz de Mateo 25. Cada vez que nos inclinamos para curar las llagas del pobre, es a Jesús a quien encontramos. La caridad no es filantropía. No nace solamente de las profundidades de un buen corazón. Es el Espíritu Santo, decía Juan Pablo II al inicio de nuestra conferencia, que inspira las nobles acciones y... que inspira las nobles acciones y las acciones de servicio y de caridad. El misericordioso, el pacífico, el que tiene hambre y sed de justicia, el que obra por la verdad, es ya ciudadano del reino de los cielos. Nosotros no podemos saberlo con certeza porque recordemos la parábola de la cizaña en el campo. No sabemos qué es grano y no sabemos qué es cizaña. Tenemos indicios de ella. Ciertamente, un hombre que se dedica a hacer sufrir a sus hermanos, que cierra su corazón ante las necesidades de los más pequeños, pues es un corazón que podría ser cizaña. Este es el misterio que queda escondido en el corazón del hombre. Ahora bien, ¿quién es el necesitado detrás del cual se esconde Jesús? El Evangelio dice que son los hermanos más pequeños de Jesús. Joachim Nilka, uno de los autores en los que me he basado para este estudio, afirma que aunque en todo el Evangelio los hermanos, el término hermanos correspondería a los discípulos de Jesús, en este caso no se podría interpretar así, porque sería considerar a los cristianos una clase privilegiada, es decir, se salvan aquellos que se comportan con caridad hacia los cristianos.
El hambriento, el sediento, el encarcelado correspondería más bien a cualquier necesitado que encontramos por el camino. Yo no estoy de acuerdo con Joachim Nilka. Es verdad que la interpretación más extendida y válida es la de los pobres en general, no se excluye. Sin embargo, hay que tomar en serio que el que Jesús haya hablado de mis hermanos más pequeños, referido a los discípulos. Recordemos algunas sentencias de Jesús. Quien diere un vaso de agua a uno de estos por ser discípulo mío, el contexto de mis hermanos, no perderá su recompensa. ¿Y qué recompensa puede haber para aquellos que dan de beber un vaso de agua si no es la salvación? ¿De qué me sirve cualquier recompensa humana si no es la salvación? Si yo he dado al menos un vaso de agua a un discípulo de Jesús, actuando con él con misericordia, está claro que recibiré una recompensa. Cuando Pablo se encuentra con Jesús camino de Damasco, como dicen los Hechos de los Apóstoles, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y San Pablo, que no era cristiano entonces, estaba persiguiendo a los discípulos. San Pablo descubre ahí que Jesús vive en medio de sus discípulos. Por lo tanto, yo creo que la comunidad eclesial, pobre, humilde, que pasa hambre y sed, que es encarcelada, que vive las bienaventuranzas, es la manifestación mística del misterio pascual. Los paganos van a ser juzgados por la misericordia que tuvieron hacia las pequeñas comunidades de creyentes de Jesús. Un pagano que se comporte con violencia, con odio, con venganza hacia los pequeños cristianos, ¿no?, se encontrará tal vez en el grupo de los cabritos. Pero no solo, también nosotros, cristianos, que vivimos en sociedades más desarrolladas, que vivimos en iglesias estructuradas, que somos sacerdotes, obispos, que somos de la jerarquía, también nosotros vamos a ser juzgados en base a cómo nos hemos comportado con nuestros hermanos. Recordemos lo que dice Santiago en su epístola. Cuando entra un cristiano pobre a la asamblea, ¿cómo lo tratas? Muchas veces encontramos más misericordia entre los paganos que entre los mismos bautizados. La segunda reflexión que nos viene no es ya de los sinópticos, sino de San Juan. En el capítulo 9, el episodio del ciego de nacimiento. Toda la escena del ciego de nacimiento muestra cómo puede haber un intervalo temporal más o menos largo entre el encuentro con el misterio pascual y el reconocimiento de esta salvación en la persona histórica de Cristo Jesús. El ciego de nacimiento, que es el verdadero vidente, defendió a su Redentor sin conocerlo. ¿Cuántos hombres viven la misericordia sin saber que están siendo redimidos por Cristo? Solo Dios lo sabe, porque ni siquiera ellos lo saben. Solo más tarde, este ciego de nacimiento, delante de Jesús, afirmará lo que esperamos que sea la afirmación de todos los salvados de entre las naciones. ¿Quién es, Señor, para que pueda creer en Él? Ojalá Dios quiera que cuando se llegue al paraíso podamos ver a estos paganos y nosotros mismos, ¿no?, que reconociendo a Jesús en las llagas del pobre puedan decir qué hermoso fue hacer la misericordia. Los justos de entre las naciones, el grano de trigo que no es posible reconocer en medio de la cizaña, los que observan la esencia de los mandamientos, reconocerán que su justicia y su santidad no provenía solo de su buena índole o de su buena voluntad, sino del Espíritu, de la gracia divina, que soplando donde quiere acerca el misterio pascual para la salvación de todos los hombres. Mucho nos queda por analizar. Solamente les hago los temas que se podrían desarrollar y que yo he desarrollado en mi libro. No estoy haciendo propaganda, pero reconozco que muchas de las cosas que he dicho aquí se entenderían mejor a la luz de una reflexión más amplia. Nos queda por analizar la literatura joánica, es muy rica, es muy hermosa. La reflexión sobre el Logos universal que ilumina a todo hombre, el encuentro con la samaritana y la religión en espíritu y verdad,
el Apocalipsis y la universalidad del juicio según las obras se repite constantemente, ¿no? Aquellos que rechazan al Cordero porque sus obras eran malvadas. En los Hechos de los Apóstoles tenemos la efusión del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, el discurso en el Areópago, también los encuentros que Pablo hace en las sinagogas, cómo él establece este diálogo con los paganos, ¿no? Y las epístolas de San Pablo, la carta a los romanos, ciertamente sería para observar y estudiar en profundidad la salvación en Cristo y la vida cristiana en medio de los gentiles. En esto también otras cartas nos pueden ayudar. Bien, yo les agradezco mucho su atención. Sé que he sido desordenado, tal vez me he extendido un poco, pero les agradezco mucho. Que Dios les bendiga y pues que sigan aprovechando este momento de estudio, de profundización en el campo de la Biblia. Que Dios les bendiga y a la próxima.